Gracias, Presidenta. Maestro Rochín, yo creo que es importante seguir esta secuencia del proceso que recuerda bien tanto la senadora Torres como la senadora Dávila, de cómo este senador de la República y quienes estamos aquí, ciertamente logramos que la ley de atención a víctimas estuviera en el espectro del marco jurídico federal. Es importante señalar que es necesario enfatizar que deriva esta ley de una exigencia de mucho tiempo, con muchas presiones, con una movilización nacional, con la integración de diversas organizaciones de todo tipo, que se fueron aglutinando en un gran movimiento que efectivamente exigían una ley que pudiera reparar integralmente el daño de tanto de víctimas de delitos como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Fueron las víctimas las que salieron a la calle, fueron las y los defensores de derechos humanos quienes exigieron esta ley. No de embalde, en su parte sustantiva de la ley, justamente su objetivo estriba en reparar el daño de manera integral, tanto para víctimas de delitos como para víctimas de violaciones a los derechos humanos. El proceso no ha sido fácil de la propia ley, que es una parte importante que nosotros debemos reconocer, me refiero al Parlamento, y lo enmendamos un poco hasta donde pudimos. Yo recuerdo muy bien, como todas y todos ustedes, que en una reunión que creo que aquí mismo, también encabezados por la senadora Cristina Díaz, dimos una gran discusión para tratar de que la ley tuviera más reformas, incluso previendo la posibilidad de que no pudiera tener una correcta aplicación, justamente para cumplir con el objeto de su creación. Pasó tiempo, años, concretamos los mecanismos que nos mandataba la ley y efectivamente elegimos a 7 comisionadas y comisionados y empezamos a ver las dificultades del órgano colegiado. No es gratuito que el órgano se haya quedado con 5 y ya no concluimos el proceso para nombrar a las 2 personas que ya habían cumplido con su periodo. Aquí mismo y nuestras comisiones les invitamos, como dice efectivamente la senadora Ávila, a una reunión, varias reuniones de trabajo para preguntarles qué les pasa, por qué esa información que nos llega de reclamos de las víctimas y además de adentro mencionando e informándonos con mucha sorpresa la forma como se estaba conduciendo ese órgano colegiado de 7. Nos dijeron ustedes aquí mismo, no, aquí está nuestro plan de trabajo y cada uno de los 7 llegó con su plan de trabajo, me acuerdo muy bien, con sus carpetas y nos las entregaron. Y efectivamente dije, pues ojalá que ustedes cumplan con su responsabilidad porque tienen un paquete muy grande y las víctimas se están quejando de ustedes. A ver, yo veo el problema de la CEAF, que finalmente se queda con 4 porque el 5º renuncia. Después, a los 3 días de una reunión de trabajo aquí también, que fue como si hace 3 días estuviste aquí y renunció con una carta que fue muy pública. Hoy estamos ante un proceso que tenemos que concretar, que parte de una crítica material al funcionamiento de la CEAF y una autocrítica también del Congreso de la Unión. No de embalde nos propusimos reformar la Constitución. Por cierto, la iniciativa conciliada y concretada por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para poder tener condiciones desde el punto de vista del mandato en la Constitución, el Congreso de la Unión, de hacer las adecuaciones legislativas en una real ley general. Así fue. Y en esa revisión, efectivamente sabíamos por la experiencia cuáles eran los asuntos que teníamos que resolver. Y con esa reforma, muy discutida ampliamente por todas y todos nosotros, logramos los consensos para reformarla. Hoy, el que usted esté compareciendo aquí
ante nosotras y nosotros corresponde efectivamente a un cumplimiento de un transitorio, por cierto, un transitorio que determina que por única vez el presidente de la República, en base a las consultas que tiene que hacer, que debió hacer a los colectivos de víctimas, a organizaciones no gubernamentales y a especialistas en la materia, convocara, les consultara y en ese proceso nos envía el resultado de su consulta, para que nosotros tuviéramos los elementos de aprobar o no efectivamente por 2/3 partes con nuestra cédula secreta en una sesión del Pleno del Senado. A mí, si me preguntan, yo creo que la competencia de las propias organizaciones para inscribir a distintas personalidades, para mí fue exitosa. Hay compañeras y compañeros ahí, personalidades que efectivamente no podemos decir de ninguna de ellas, las que inscribieron estos colectivos y estas organizaciones, efectivamente reúnen los requisitos desde mi muy personal punto de vista de probidad. Fue una competencia, me parece interesante, y el resultado efectivamente es que quien tiene más consensos, quien tiene más apoyos, quien lo inscriben más especialistas, efectivamente es usted, maestro Rochi. Por supuesto que el reto que tiene es ni más ni menos, y eso quiero decirlo, de refundar la SEAP. No va a partir de cero. Nosotras en las discusiones de la ley, recordemos, dijimos, tengamos mucho cuidado de que la institución no parta de cero, porque entonces sí nos metemos en un problema, porque tenemos procesos y no podemos parar los procesos que hay de víctimas en la institución. Y eso fue lo que nos motivó, y quiero recordarlo porque es importante recordarlo, nos motivó a que no hiciéramos este proceso a partir del mandato constitucional que acordamos, una nueva ley, sino revisar la actual ley. Recordaremos eso, todas y todos. No discutimos una nueva ley, lo que hicimos fue, vamos a reformar la actual ley y tener cuidado que los procesos que están no se detengan por el cambio, por la transformación que tenemos que impulsar a la SEA. Yo creo que las reformas, también estoy convencida, totalmente convencida de ellas, son buenas para el propósito de la refundación de esta institución, de esta paraestatal, porque esa es su naturaleza jurídica, para que cumpla el objeto de su creación. Y todos los ojos de las víctimas, de defensoras y defensores de derechos humanos, están puestos en este proceso. Quiero destacar que la propuesta, evidentemente, que nos llega al Ejecutivo era muy complicado además aspirar a que fuera una propuesta unánime. ¿Por qué? Por la propia diversidad de los colectivos, por la propia experiencia que cada una de las organizaciones y de las víctimas tiene o ha tenido, y por la propia materia. Es muy complicado. Por eso la votación calificada determinará la conclusión de esta parte del proceso, de la conducción ahora unipersonal de la SEAP. No habrá unanimidad. No hubo unanimidad en las propuestas. Pero así es esto. De tal manera que no estábamos tampoco buscando la unanimidad, sino la votación calificada cuando redactamos el artículo transitorio. Tiene usted 3 años en caso de que nosotros refrendemos la propuesta que manda el Ejecutivo, por 2/3 partes. Ahora bien, todas y todos hemos atendido a víctimas y hemos recibido toda clase de opiniones encontradas, de apoyo, con cuestionamientos, con esperanzas, con incluso voluntades de que vamos a
otorgarle el beneficio de la duda si queda el maestro Rochín. También, ha habido de todo. Y casi llegan y nos toman las oficinas también para decir, no puede pasar, hay de todo. Y hay quienes dicen, tiene que ya, porque tiene experiencia, conoce, sabe cómo puede ser la transformación. Hay de todo, no hay unanimidad. Y yo creo que en su intervención usted reconoce que no hay unanimidad. De tal manera que los retos que tiene para transformar la institución a partir de los nuevos preceptos de la ley son claros. Voy a la pregunta. A ver, ¿cómo va a ser usted, cómo va a desmontar la imagen de algunas organizaciones respecto de que nunca las ha recibido? Incluso algunas se quejan de que las ha mal atendido e incluso plantean situaciones de humillación en su trato. Lo voy a decir porque yo estoy obligada a ser la voz de esas víctimas a las que hemos estado atendiendo durante todo este tiempo, ¿sí? ¿Cómo va usted a garantizar ciertamente el fortalecimiento de una crítica contumaz a la parte jurídica? Hay críticas fuertes a la parte jurídica. Asuntos que están ahí desatendidos, atorados, ahora ya lo tiene la ley, fortalecemos el área jurídica. Ya la burocracia se la quitamos. Y, sobre todo, ¿cómo va a emprender la restitución de la imagen de la comisión frente a los problemas de personas, de víctimas que han perdido a su ser querido en situación de migración? Es un gran problema la situación de migración de muchas víctimas, y a veces por cosas tan absurdas de querer reparar el daño y porque el papá, la mamá en Guatemala o en Honduras, El Salvador no tiene una cuenta bancaria, simplemente no se puede reparar el daño, creando una revictimización, una situación verdaderamente grave. Entonces, me parece que esa parte concreta que tiene que ver con las víctimas de carne y hueso, que desde el principio tienen que llegar y tocan y encuentran un edificio incluso inhóspito, ¿qué es lo que, cómo está usted pensando, de ser electo, resolver esa falta, ese reclamo que hacen las víctimas de una falta de atención a su dignidad? Por su respuesta, muchas gracias.